¿Qué rollo, banda? Bienvenidos un día más a su podcast de confianza en respuesta. Yo soy Héctor Álvarez, me acompaña como siempre. Joaquín Beltrán. Y ahora vamos a hablar un poquito más del competitivo de Magic, sobre todo del Correcto. Duel Commander. Hoy tenemos varias cositas que hablar. Vamos a hablar un poquito de los decks meta, a lo mejor sus puntos fuertes, sus puntos débiles, las cartas así como que icónicas. Y pues Ay. cómo se juegan un poquito en general todos los decks, o los errores que se suelen cometer, Sí. o ciertas, ¿cómo se le puede decir? Reglas no escritas del Sí. Magic. Entonces, errores muy básicos, como por ejemplo, podemos empezar con el error básico de Empezamos. por qué muchas veces tiran el instantáneo como sorcery. Eso es Es un error correcto. súper básico, es un error clásico, es un Sí. error que mucha gente comete. Cuando tú tienes, por ejemplo, un Fatal Push Ujú. y tiras el Fatal Push en tu turno, cuando puede ser reactivo o proactivo. Sí. Entonces, dime. Esto yo, a lo que yo he visto, ¿no? Principalmente se da de la gente que apenas empieza a entrar al competitivo y que apenas empieza a entrar al 1 contra 1. Precisamente porque ellos, y a mí me ha pasado mucho y me sigue pasando, tú traes un plan en la cabeza y dices tú, yo quiero que pase esto, pero se te olvida tomar en cuenta que tienes una persona enfrente que también tiene otro plan. Entonces, es cierto, pues tú quieres destruir una criatura y tienes con qué destruirla, y dices tú, la voy a destruir, pero lo importante aquí es tomar en cuenta qué recursos tiene esta persona. Más o menos tienes que tomar en cuenta sus cartas en mano, las cartas que ya ha jugado, el tipo de deck que tiene. Sobre todo si te estás enfrentando contra alguien con azul, tú sabes que tienes que esperar a que esté tapeado. Y muchas veces ni siquiera así. Eso yo creo que es la única excepción a la regla, que cuando estás jugando contra control, si está tapeado y tienes la oportunidad de tornarle la Wincon, por ejemplo, estás jugando contra Anja y Ey. tiene el Anja ahí bien parqueado y se tapió y es tu turno y tú tienes Fatal Push y Fetch en campo, tú renas la Fetch y instantáneamente tiras el Fatal Push porque sabes que puede tener respuesta. Sí. Y eso incluyendo que puede tener Force of Negation y puede tener Daze. Entonces, Ujú. no siempre tienes que jugar Ujú. en base al counter, pero sí, Sí. aprovechar ciertos momentos de tempo Sí. para saber cuándo tirar el Pero, spot removal. por ejemplo, corrígeme si me equivoco. Por ejemplo, en ese caso específico, teniendo Ankh, al final de su turno, si está tapeado, ese es el momento. Porque Claro. Force of Negation Es nada más en su turno. es nomás en su turno. Ujú. Y de preferencia ahí es. Perdón, Bueno, en el Force of turno. Negation es en Sí, el turno del oponente. en que el no es turno en tu oponente, turno. que es cuando le va a salir barato. Claro, si casteas su Wincon y tú tienes la respuesta en instantáneo y se Sí. lo puedes tirar en el end step y no sabes que no va a tener respuesta, pues claro, Sí. se lo lanzas. Pero si llega tu turno y él está destapeado y tú tienes un instantáneo, no usen los instantáneos como sorcery. No. Pongan mucha atención. Hay ciertos casos en específico que sí los tienes que usar como sorcery, pero normalmente suele suceder ese tipo de ocasiones cuando juegas contra control. Cuando estás jugando Sí. contra Yunt, cuando estás jugando contra Mono Blanco, cuando tú estás jugando con algo que no tenga la respuesta del counter, es más fácil jugar a velocidad instantánea. Es correcto. Y eso, precisamente nuestra intención con todo este proyecto es enseñarles que ese tipo de información, ese tipo de conocimiento se adquiere jugando o en el segundo caso, buscando los decks y aprendiendo más o menos qué cartas traen, cómo se juega. No solamente tienes que conocer muy bien tu deck, tienes que conocer contra qué decks te vas a enfrentar. Sí, es súper Ajá. importante. Y parte muy importante de conocer tu deck y otro de los errores, y esto nos sigue pasando a todos. Y aquí ahora sí que, como todo buen jugador de Magic, hay que ir en contra de nuestro instinto y leer las cartas. Porque algo que pasa mucho es que se te va el trigger. Hay ciertos truquillos que puedes Hay llegar a ciertos utilizar. trucos. Por ejemplo, si tienes que hacer algo en tu upkeep, antes de, obviamente recordemos los pasos, ¿no? Sí. Es un tap, upkeep, Upkeep, drop. draw. Si tienes que hacer algo forzosamente en tu upkeep, si jalas carta, estamos en un problema. Se te fue el trigger. Puedes poner una especie de dado, una moneda arriba del tope del deck para que así digas, coño, ¿por qué puse esto aquí? Antes de jalar,
Ya, te Me acuerdas tengo de que acordar, antes de es jalar algo, correcto. triggerea en el upkeep y ya lo haces. Son Sí. pequeños truquitos. O por ejemplo, si tienes que hacer algo en el end step, también lo puedes poner arriba y se te da el turno. O pones un dadito que con la flecha o Sí. con algo así. Algún indicativo que te diga que tienes que hacer algo en consecuencia de la fase. Sí, y en estos momentos donde la verdad hay muchísimas mecánicas en Magic muy distintas y algunas ya no se arreglan simplemente leyendo la carta. Como por ejemplo el monarca, la iniciativa, es muy importante. Aunque tú creas que ya te lo sabes y que no vas a tener problemas, traer, si no es la piedra, si no es el lado, traer tu token que lo indique. Por ejemplo, el monarca, juegas tu carta, te haces el monarca, al final de tu turno vas a jalar carta. Y muchas veces, si no tienes la carta de monarca ahí o algo que te indique que eres el monarca, se te va a olvidar, ir. se te va a pasar. Y nuestra intención es porque en uno contra uno, yo sé, las reglas son las reglas, pero muchas veces se te pasa y es como que, espérame, antes de que tú jales carta, yo tenía que jalar carta al final de mi turno. Se Hay de pasó, dos o sopas. sea. Normalmente el juez te va a poner un warning Sí, porque cuando son triggers obligatorios los tienes que hacer. Va a llegar el juez, te va a poner el warning y a los 3 warning es match loss, ¿no? sí. En otro tipo de situaciones puede llegar a ser que se pierda el trigger y a veces el juez llega y Sí. te pregunta de que, oye, ¿qué pasó? No, pues se le acaba de pasar el trigger. Es tu decisión, ¿se hace o no se hace? Y ya es libre albedrío del jugador, Sí, ¿no? pero aquí, por ejemplo, donde jugamos, pues sin juez, porque no es tan común en áreas tan alejadas de Estados Unidos o de Europa tener juez. Estas son cosas que uno se tiene que acordar para jugarlo bien, porque es muy importante. Una de las partes más importantes del Magic es el gathering. Entonces, para mantener el juego, la civilidad entre jugadores, es muy importante que tú te acuerdes de tus triggers y que ayudes a los otros a recordar sus triggers para que el juego se juegue en una manera. Pues equitativamente Exageramos un justo. poco, pero una manera profesional y Sí. no tanto a ver cómo nos nace, a ver qué Sí, lo pasa, ¿no? importante y lo más bonito del Magic pues es ganar bien, pues. Sí. Entonces, no siempre se gana. A veces por más buena mano que tengas o por mejor que hayas jugado, simplemente el rival o fue mejor o le salió la respuesta correcta Sí. o como dice por ahí, justo jaló la carta que necesitaba. Justo. Pero también muchas veces ¿Quién me tronó mi Wincon? un saludo ahí Un para un saludo. compita. Hay algo muy común que pasa Sí. en Commander, que es el mucho hate al azul. Sí. La gran mayoría odia el color azul. Es una realidad que el color azul es el color más fuerte que tiene Magic, porque tienes el control, tienes el motor de draw y tienes diferentes criaturas que hacen muchas cosas. Entonces, es normal que se hatee, Sí. pero si nos vamos a la estadística, en Duel Commander el color azul es el tercer color más usado. Está por debajo del blanco y por debajo del rojo. Porque en Duel Commander no se hatea tanto el azul porque la gran mayoría de jugadores que saben jugar Magic saben jugar contra azul. Ajá. ¿Cuál consejo darías para jugar contra azul? Yo, en general, y lo comentamos ahora hace rato, en general, como les comentamos, nuestra intención es que ustedes sepan cómo jugar competitivo, porque muchas veces, como dice Héctor, ganar no siempre es lo más importante. Pero sí es importante que tú sepas que jugaste bien y que te vayas con eso a tu casa. Claro. ¿Sabes qué? No gané, pero yo estoy seguro que jugué bien mis cartas y si no gané es porque tengo que o cambiar mis cartas o cambiar mi estrategia o seguir jugando, ¿no? Pero sí, una de las cosas que más frustran es jugar contra azul por el hecho de que el azul Nomás te dice no. Sí, o sea, el azul rompe tu juego desde antes de que lo juegues, básicamente. Sí se siente muy feo que te remuevan tu criatura, que te destruyan tu encantamiento, pero el hecho de que te digan no a lo que tú estás jugando, sí se siente feo. Número uno, no se frustren. Sí, ¿Por qué? la Porque va a frustración. pasar. Va a pasar, va a suceder, es algo. Mente fría. Cuando tú Sí. estás jugando contra azul, algo Ajá. que yo siempre hago es tienes que tirarle anzuelitos. Sí, Tienes baitearlo. baitearlo. O sea, tú tienes 2 Wincon en mano. Ujú. ¿Cuál está jugosa? Pero que tú, obviamente te va a doler, pero Sí. que digas, no hay pedo porque le voy a tirar una carnita jugosa, le voy a tirar un Tomahawk, Ujú. pero no le voy a tirar el Wagyu. Sí, Es claro. más o menos la analogía que yo hago. Le voy a tirar una amenaza que a lo mejor no es tan dura, pero si no la truena o no la counterea, se puede convertir en un gran problema.
para que después, que cuando esté tapeado, evidentemente ya bajas ahora sí la win con pasada de lanza. Es correcto. También podemos jugar un poco aquí, a lo mejor no es como que la estrategia más segura, pero jugar al metajuego. Tú jugar una carta muy seguro de lo que estás haciendo y que parezca que es tu última esperanza, como dice Héctor, para baitearlo y que venga el counter y, ay, no, pero ¿cómo es posible? Bueno, pero mira, aquí tengo al poderoso Exodia. Sí, sí, sí. Y aquí, y de segundo mandas tu win condition y normalmente y cuando ni juegas modo. control contra control, porque suele darse muchos esos casos, tú tienes que ser un poquito paciente. Tú tienes que tener, en vez de, algo muy importante de jugar contra control es que no juegues un spell por turno. Sí. Porque si juegas un spell por turno, el control tiene la ventaja. Porque te va a decir, casteo Ragavan. O está baneado en duel, ¿no? Correcto. Más bien, casteo... Felia. Felia. Casteo Felia. Sobre todo con criaturas con flash. Las criaturas con flash son muy importantes porque las puedes jugar en su turno y le puedes quemar el counter. Pero supongamos que no tenga flash, algo más sencillo. Voy a jugar Cloud. Si juegas Cloud, sabes perfectamente que te lo va a counterear. Sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer a lo mejor es holdear el casteo de Cloud y castear otro tipo de cosas. Precisamente, vuelvo a lo mismo, tú le estás lanzando carne porque tu Wincon va a ser el Cloud y él tiene que decidir si counterear la amenaza que le estás poniendo o esperarse a que counterear el Cloud. Lo que peor puedes hacer jugando contra control es decir, vas y no hacer nada. Sí. Porque literalmente va a jalar carta y va a tener otro counter en mano. Sí. Y aquí también entra mucho lo que estábamos hablando ahorita al principio. Si tú tienes instant que literal los puedes usar como carne de cañón, jugarlos en su turno e intentar que él en su turno o se arriesgue a quedarse tapeado o se arriesgue a dejar que se resuelvan tus hechizos, esperando que tú vayas a jugar algo más importante después. Pero por lo pronto, o ya lo hiciste gastar el counter o ya lo hiciste gastar el mana. Una de dos. Pero es cierto que si dejas que alguien con azul, control, tenga suficiente mana, sí se te va a complicar un poco porque va a tener respuestas para casi todo lo que le estés lanzando. Sí, por lo regular, así tirándole a cálculo grande, un deck turbo control, tipo Atraxa, tipo Tibi, tipo Ertai, Tasigur suele tener alrededor de unos 15, 20 counters. Entonces, son 15, 20 counters, tú dices, eso no. Para el Elminster. Para el Minster. Para el Elminster. Sí, sí, pero no siempre los va a tener. O sea, son 20 cartas entre 99. Sí. Y tú también debes de tener más criaturas dependiendo del deck que estés jugando, ¿no? Entonces tienes que ser paciente. Sí, por eso es muy importante conocer no solamente el deck que estás jugando, sino contra el deck que estás jugando. Y ciertamente cuando alguien está jugando monocontrol, que son counters y counters, es muy obvio cuando no trae la respuesta en la mano. Sí, a veces es se puede muy baitear, obvio. pero suele ser bastante obvio. Yo, Sí, por ejemplo, sí. cuando llevo a jugar control y la neta no tengo counters, pero puedo castear una criatura, pero yo sé que el siguiente turno él puede castear a su comandante. Yo no casteo mi criatura. Yo no casteo mi criatura porque yo estoy baiteando el counter. Eso es algo que también tiene. Hay una frase icónica. Si lo tiene, lo tiene. Lo tiene. Entonces tú tíraselo. No te esperes a que te dé miedo a que te conteree. Tú tíraselo y si lo tiene, lo tiene. Si no lo tiene, ya chingaste. Sí. Al final de cuentas es un juego. Por mucho que digamos que es profesional, es un juego. Lo importante es divertirse. Pero parte, no todo, pero parte de diversión también es ganar. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo jugarías contra agro? Contra agro, igual, contra agro, conociendo el deck, tienes que saber cuáles son las criaturas importantes del deck y utilizar muy bien tu spot removal. Que hay ciertos arquetipos de los decks, pero casi todos los decks tienen que traer su buena cantidad de protección, de removal y sus win conditions. Sí. Entonces, contra un agro hay que saber jugar muy bien el spot removal. Más que nada, el contra agro, lo que muchas veces tienes que hacer, pues es evidentemente aguantar el early, ¿no? Como dice Joaquín, es colocar bien tu spot removal, pero si no estás jugando control o no tienes mucho spot removal, tienes que saber identificar las amenazas. Por lo regular, hay una reglita, por así decirlo, que es, si la carta tiene mucho texto y vale poco maná, se nos va. Tienes que quitarla. No, es una regla, no de que de a huevo,
Pero por lo regular, las cartas más fuertes, si se ponen atención, son las que cuestan poco maná y tienen texto. Tienen muchos efectos. Entonces, ¿cómo identificar esas amenazas? Una, pues es eso. Sí. Identificar, porque hay veces que yo no conozco la carta, pero empieza, oye, ¿qué hace? No, pues va, counter, carnal. Sí. Ya hace muchas cosas. Entonces, ese también puede ser una. Y para identificar amenazas en el agro, que sobre todo en el agro suelen ser criaturitas pequeñas que empiezan a hacer cosas muy rápido. Ajá. Siempre una criatura que tenga habilidades recurrentes que se puedan seguir activando. Es una amenaza. Hay criaturas, el también muy conocido, el ya hizo lo que tenía que hacer. Sí, que igual esas las puedes dejar en el campo, pues. O sea, no hay tanto problema. Pero criaturas que sabes que o se van a ponchar o las clásicas, Mother of Rune, Giver of Rune. Ahora se usa mucho si traes de blanco y azul el Pippin. De ¿qué Zonas de otra? protección. Stoneforge Mystique son criaturas que a lo mejor te tienes que hacer de ellas en cuanto caen y de preferencia que no estén mucho tiempo. Sí, si ya hizo su ETB, Sí. pues muy probablemente no te costará tanto tornarla. Ajá. Porque ya hizo su ETB, ya hizo su chamba. Entonces a lo mejor y tienes que ver qué tanta presión te va a meter o qué tanta presión ya la hizo. Entonces si ya hizo su presión, pues a lo mejor y la puedes dejar y enfocarte en la amenaza siguiente. Si es que todavía las vías te lo permiten. Hay que recordar algo también como jugador de Magic. La vida es un recurso. No tengas miedo a perder vidas, no tengas miedo a que te peguen, no tengas miedo a no bloquear, no tengas miedo porque la vida sigue siendo un recurso. En palabras inmortales del Bob, Esponja. también conocido como el Dark Confidant. Greatness at any cost. Sí. Haz lo que te cueste. Por eso es muy importante que ustedes construyan bien su deck y sepan lo que están jugando. Porque ahora sí que como dicen, el último segundo cuenta. Tu último punto de vida, si te vas a tienes que aferrar a ese último punto de vida solamente. No importa que los otros 19 te cuesten para hacer algo. Pero que sirvan de algo. Otra cosa muy, pero muy importante, tampoco hablando de cosas que les da miedo hacer a la gente, es hacer mulligans. Ey. Que no te dé miedo hacer mulligan. Es mucho más probable que pierdas una partida con una sola tierra en mano a que te vayas mulligan 4. En mi opinión. Sí. Puedes topdequear como los dioses y jalar las tierras que ocupas y que leche, justo jalaste la carta que necesitabas. Justo. Pero aquí el chiste es que te estás jugando mucho la probabilidad. Entonces, si tú haces mulligan y lo tienes que hacer, hazlo sin miedo al éxito. Porque si no, de todas formas ya perdiste. Puedes ver más opciones. No tengan miedo a hacer mulligan. Sí, a lo mejor si ya te vas a quedar con 3 cartas, pues sí, no, te quedas ya con eso, pues ¿no? Sí, y lo que tenga que pasar. Pero sí, por lo menos yo creo que los primeros 2 mulligans. Sobre todo si no estás seguro de tu mano inicial, hazlos. Sí. O sea, los primeros 2... Dentro de la desventaja de no empezar, tienes la ventaja de jalar carta. Entonces te puedes hacer mulligan 5 y vas a tener 6 cartas en mano. Casi igual que tu oponente, porque tu oponente va a tener 7 cartas en mano, va a jugar su tierra de turno y le quedan 6. Sí. Si es que no castió nada. Si tú te fuiste mulligan 5, jalas carta y nada más vas a tener una carta menos, pues. Entonces, no hay que tener miedo a hacer mulligan. Otra cosa muy importante de cualquier formato y de cualquier cosa es entender el meta. Ajá. Es comprender el meta, saber qué se está jugando, saber cómo se forman los decks, cómo se construyeron y en base a eso saber responder a cómo juegan ese deck. Correcto. Ahorita vamos a hablar sobre los 8 decks más populares en la página que vamos a poner aquí, que es la página de confianza que siempre utilizamos nosotros, que es MTG Top 8. Por ende, son los 8 decks más populares. ¿Por qué se usan? Porque ganan. La página MTG Top 8 es una página donde se concentran mucha información de muchos torneos de formatos competitivos. Ya sea pueden encontrar ahí torneos de Pauper, pueden encontrar torneos de Duel Commander, estándar, moderno, Vintage, el CDH, Legacy y Vintage. En este caso, hay que hacer una aclaración. En MTG Top 8 se manejan unos porcentajes. Este porcentaje es por popularidad. ¿Qué quiere decir? En cuántos de los torneos que se suben aparece este comandante. Ahora, esto quiere decir que hay comandantes, si son muy populares y aparecen más de una vez en el mismo torneo,
van a tener porcentajes arriba de 100%, lo cual se ve algo como que de repente muy espectacular, pero hay que recordar que es por popularidad que tanto aparece. Normalmente, entre más popular sea, es porque el deck es muy bueno. Es O sea, bueno. es una clara... por así decirlo, los porcentajes son esos, pues. O sea, si se usa es porque gana. Entonces, O porque gana, o no gana tanto, pero es barato, o no gana tanto y no es tan barato, pero es fácil de usar, pero es popularidad. Sí, a final de cuentas sigue siendo popularidad y nosotros vamos a hablar precisamente del top 8 de los decks más populares. Sí. Y también, la neta, el meta de Duel Commander es muy variable. Es muy variable. Hay muchos tipos de deck. Yo he ganado torneos con decks que están en popularidad de 1%. Sí. Y un ejemplo es el Satya. Satya, el Tibit. El Tibit. Poderosísimo Tibit. El buen Tibit. No quiere decir que por no ser popular no sea bueno. En este caso vamos a hablar de los 8 decks más populares. Sí. Empezando por en octavo lugar, Aragorn. Aragorn es un comandante Jeskai, rojo, blanco, azul, un incoloro, es un 4/4, una criatura que cuando entra al campo de batalla te haces el monarca. Si eres el monarca, tus criaturas no pueden ser bloqueadas cuando atacas y tiene lifelink y vigilance. O sea, es un chorro de cosas. Volvemos al mismo tema de que cuesta poco maná, hace muchas cosas, te da muchas cosas, entonces es bastante fuerte. ¿Qué pasa con Aragorn? Aragorn tiene diferentes tipos de variables. Se puede jugar tanto agro, tempo y control. A mí, en lo personal, lo que más me ha funcionado es jugarlo tempo. ¿Qué es el tempo? Controlar el campo mientras eres agresivo. Básicamente esa es la definición de tempo. Que es un poco también midrange, más o menos, ¿no? Un poquito, es que el midrange no controla tanto. Sí. El midrange es más con criaturas que se van ponchando, criaturas que a lo mejor una criatura en turno 4, una criatura turno 5 que es la bomba y que te explota el campo. El tempo es más, te controlo en el turno 3, turno 4 y yo te bajé criaturas turno 1, turno 2 que te están metiendo presión. Pero cuando tú quieres bajar tu bomba, yo ya estoy preparado para quitarla. Sí. Entonces, más o menos ahí va el tempo. Cosas muy importantes del Aragorn, se suele utilizar con varios counters, con los counters típicos como Mana Leak, Lose Focus, Force of Negation, Force Spike, Mental Misstep. Son los counters por excelencia del color azul, la batería básica de counters. La batería básica. En blanco, las cartas más utilizadas suele ser Solitude, la Yanni, Mother of Runes, que es muy importante para proteger el Aragorn. Y hay un encantamiento, Joaquín, que este encantamiento no se suele ver en las listas. Cuando tú haces una lista de un deck, no quiere decir que la puedas copiar y pegar. Si lo quieres hacer, adelante, sin ningún tipo de problema, puedes copiar y pegar, pero también puedes darle tu toque, porque es dependiendo de la forma que a ti te guste jugar. El Aragorn con esta carta se llama Consign the Memory. No, ¿cómo se llama el encantamiento de 3 manas que te quita el draw step? Es el Conceal. A ver, vamos a ¿Cómo buscar. se llama? Es un encantamiento, en lo que buscamos cómo se llama la carta, es un encantamiento de 3 manas. El controlador obtiene Shroud, quitas tu draw step y al principio de tu end step tienes que descartar una carta. Pero Solitario Confirmen. Ese encantamiento está rotísimo con Aragorn. ¿Por qué? Porque tú tienes Shroud. Entonces, cuando cae el Aragorn, tú te haces el monarca. Inmediatamente el siguiente turno, si no te quitan el monarca, juegas el encantamiento. Al momento de jugar el encantamiento, ya no te pueden quitar el monarca. Por ende, siempre vas a jalar carta. Y como siempre vas a jalar carta por el monarca, nunca se viera el encantamiento. Y como eres el monarca, tus criaturas no pueden ser bloqueadas. Entonces tienes ataques gratis y no te pueden hacer daño. La única forma de quitártelo es quitarte el encantamiento. Pero como eres Jeskai, tienes control. Entonces son como de las cartas más importantes de Aragorn, para mi gusto, que ni siquiera está en las listas, pero lo deberían de tener en consideración. Ojito. Así como dicen por ahí. Ojito con Cabo Verde. Ojito con el encantamiento ese. Después tenemos en séptimo lugar. En séptimo lugar tenemos a Lumbra. Es un deck, es mono verde. Lumbra es una, como todos los comandantes, ¿no? Criatura legendaria, elemental, oso. Que por 4 genéricos y 2 verdes es un... Podría decirse un... No un XX, sino asterisco, ¿no? Simón. Tiene Vigilance, Reach y su poder y su toughness están dados por el número de tierras que tú controlas. Y cuando Lumbra entra al campo, mileas 4 cartas, o sea, tiras 4 del tope y luego regresas
todas las cartas de tu cementerio al campo. Las tierras. Todas las tierras de tu cementerio al campo tapiadas. Todas. No solamente si miliaste algunas entre esas 4. Todas. Entonces, Lumbra básicamente es un deck combo. ¿Qué es lo que va a hacer Lumbra? Vas a tener entre todas tus cartas tus fetches, cartas para descartar, cartas para sacrificar tus tierras. Entonces vas a intentar llenar tu cementerio con tierras para que al momento que bajes a Lumbra vas a miliar 4 y todas tus tierras van a regresar al campo tapiadas. Entonces, en esto tú vas a estar reciclando básicamente tus tierras una y otra vez. Entonces vas a tener tierras que te sean de utilidad, como por ejemplo el Glacial Chasm, para que no te estén atacando. Maze of Id, para retirar criaturas que te sean una amenaza, que te puedan atacar. Vas a tener ¿Cómo se llama el desierto que truena tierras? Sunscorched, no. No sé si es desierto. Es Dust Bowl. Dust Bowl. Dust Bowl, pero también llevas el Sunscorched Desert, que siempre que bajes una tierra, haces un daño a un oponente. Entonces ahí haces tu combo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Y llevas Command Beacon. ¿Command Beacon para qué? Para regresarte el Umbra y no a la mano directamente. No gastarte el tax de comandante. Y aparte, como tienes un deck con bastante ramp para estar generando mucho maná, vas a estar pudiendo bajar a tu Lumbra varias veces, hacer el efecto, estarte reciclando las tierras. Ahí también, por ejemplo, entran cartas como el Sylvan Safekeeper, que sacrificas una tierra y buscas un deck, la tierra que tú quieras. Entonces, eso te ayuda a asfixiarte el maná y a buscar la tierra que tú estás buscando específicamente. También llevas el Suran Orb, que es para sacrificar tierras y ganar vida. Entonces, vas a sacrificar tus tierras, vas a ganar vida, vas a bajar al Umbra y vas a volver a regresar tus tierras. Entonces aquí o ganas, por ejemplo, con el combo, con la tierra que hace un daño, o literal vas a atacar con Lumbra que termina siendo un 15-15, 12-12, 20-20. O sea, tan rápido como turno 4-5. Normalmente es un deck Lumbra que lleva aproximadamente 54-53 tierras. Es un deck Landfall combo. ¿Qué pasa con Lumbra? Una vez resuelve Lumbra, es muy difícil ganarle. Tiene que tener mucho ojito aquí. ¿Por qué? Porque ya te pasas el tax. Tú puedes quitar el Lumbra y a lo mejor no tiene la respuesta porque todas las tierras están tapiadas. Pero Lumbra cuesta 6 manás y sobre todo usa las tierras de Ursa. Sí. Que las tierras de Ursa te dan un chorro. Si tienes las 3 tierras de Ursa, te dan mucho maná. Sí, te dan las Tron, que son la mina, la Power Plant y la torre de Ursa. Y también hay otra tierra que es todo tipo de tierras. ¿Cómo se llama esta tierrita? Se convierte en todas las Power Plant. En todas las Ursa. La Vesuva, la que copia. No. Hay otra tierra, o sí es la Vesuva. Hay una tierra en específico que hace que con una tierra de Ursa que tengas, ya tengas todo el mana. Que te produzca todos los manas. Bueno, pasa de lanza. Ahorita la buscamos porque la verdad vamos a agregar aquí en postproducción. Pero una vez resuelve el Umbra, es muy difícil ya quitártelo, porque ya te trajo otra vez 6-7 tierras del cementerio. Y si lo puede volver a castear, y si lo countereas o lo remueves, te lo va a volver a castear porque va a regresar, seguir trayendo tierras del cementerio. Entonces, ganar al Umbra básicamente es que no caiga. Porque no usa criaturas. No usa criaturas. Es intentar frenarlo lo máximo posible. Te va a jugar bichitos, te va a jugar elfos, te va a jugar rampeo. Aunque con la generación de mana tan importante que tiene el Umbra, hay veces que algunos, no todos, llevan a Emrakul de Promised End. Sí, man. Es así, y también ese es otro win condition. Porque bajas Emrakul, vas a controlar al oponente en su turno. Y es en el casteo. O sea, aunque te lo countereen, ahí ya está el efecto, ya se queda. También utiliza, por ejemplo, el Titán. El primero, el Titan. Para bajar más tierras. Hay unas listas que sí traen otras criaturas. Por ejemplo, ahora que se está usando el Hombre de Arena, que tiene básicamente la misma habilidad del Umbra, que su ataque y su poder es igual al número de tierras que controlas. Sí tiene un par de wincons, pero sobre todo el Umbra se puede controlar muy rápido. Entonces hay que tener ojito con las wincon, identificarlas. Esas son un par de wincon que nosotros pudimos ver. Sí, las criaturas con Landfall también. Como Lotus Cobra, que le ayuda a rampear mucho. El Nantuko Springheart, que te va a generar un montón de tokens. Sí, o sea, Lumbra puede caer constantemente turno 3, turno 4, pues. Sí. Y por ejemplo, si usted se quiere armar
el deck del Umbra, una de las cartas más importantes que tiene que conseguir es el amuleto de vigor. Amuleto of Vigor. Porque ese va a hacer que todas las tierras caigan destapeadas. Algo importante. Algo importante. Entonces, con Amulet of Vigor y como comenta Héctor, resolviendo el Umbra, puede que ya sea game ahí, básicamente. Sí. Ese es el séptimo deck más popular, ¿no? En sexto tenemos a Slimefoot. Si nos fijamos, pasamos de un poco tempo a combo. Y ahora con Slimefoot es un tipo de arquetipo que se le... Tipo de arquetipo, se le conoce como Toolbox. ¿Qué es el Toolbox? Tú velo como si fuera unos engranajes que dependiendo la situación que tú estés jugando, vas a acomodar esos engranajes para buscarte la respuesta correcta. Sí. Para mí Slimefoot es el deck de los más complicados de usar. Es Jund. Normalmente los Jund suelen ser complicados de jugar. Y Slimefoot es uno de esos. Slimefoot es una criatura 3-3. Ese es Slimefoot. Sí. Es una criatura 3-3, que son los tres colores Jund, que es verde, rojo, negro. Cuando entra al campo de batalla o ataque, vas a crear un Saprolink 1-1. Entonces, puedes... Cuando él está una habilidad muy importante del Slimefoot es que muchas veces te costea tenerlo en el cementerio. Porque su habilidad es... Pagas, ¿cuánto pagas de maná? Pagas uno genérico y Jund, o sea, Jund, uno verde, 4. uno rojo y uno negro. Sacrificas una criatura. Un Saprolink. Un Saprolink. Regresas el Slimefoot del cementerio junto con otra criatura. Ajá. Entonces, la idea de este toolbox es, cuando tú veas cómo está jugando el oponente, puedes empezar a miliar la tipo de criatura que necesitas en ese momento para que el Slimefoot lo sacrifiques con ya sea Phyrexian Tower, lo sacrificas, generas maná, pagas el maná, sacrificas un Saprolink, regresas el Slimefoot y regresas la criatura que en este caso lo buscaste para, dependiendo de la situación que estés jugando. Entonces es Toolbox, es empezar a hacer un engranaje o formar unos ciertos caminos en base a lo que necesites. Por eso una carta muy importante, que es carísima, tristemente, es Survival the Fittest en el Slimefoot. ¿Por qué? Porque Survival the Fittest es un encantamiento de 2 de maná que puedes pagar uno verde, descartas una criatura y te buscas una criatura del deck a tu mano. Entonces te vas asfixiando. Te fixeas el cementerio porque ya la mandaste al cementerio y te buscas la respuesta que necesitas en tu mano. También se puede utilizar Birthing Pot. Es una carta muy importante en el Slimefoot porque Birthing Pot es un artefacto de 4 manás. 3 genéricos, un maná pirexiano verde. Tapeas el Birthing Pot pagando uno verde o 3 vidas. Uno incoloro y uno Phyrexiano verde. Y uno Phyrexiano verde. Sacrificas una criatura y te buscas otra criatura con mana value +1 del deck al campo de batalla. Sigue siendo Toolbox. Entonces es buscar la respuesta correcta en el momento indicado. Sí. Eso es lo que te permite hacer Slimefoot. Hay un truquito súper padre del Slimefoot que normalmente utilizas. ¿Cómo se llama el tutor que te busca? Worldly Tutor. Ahí. Llegas en el end step del oponente, pagas uno verde, tiras Worldly Tutor. Es un instantáneo de 1 de maná que te busca una criatura y la pones en el tope de tu deck. Para que cuando empiece tu turno, normalmente te buscas Metamorphosis Fanatic porque tiene milagro. Entonces revelas el Metamorphosis Fanatic, te va a costar 2 de maná. Es un 4-4 que cuando entra al campo de batalla revive una criatura con un contador de lifelink. Entonces es un combito básico muy bueno que por 2 de maná pones 2 bichotes bien duros y es una win con muy segura, pues. Sí, por ejemplo, Slimefoot igual, es Toolbox, se puede jugar, por ejemplo, midrange, se puede jugar un tipo Reanimator también. Por eso lleva algunas bombas. Lleva como, por ejemplo, clásico de colores Jund, el Troll y el Oleophant. Sí. Porque los vas a descartar para buscarte tú una tierra básica, ya sea un pantano o una montaña, y ya los tienes en cementerio disponibles para revivir con el Slimefoot en cualquier momento. O con piezas de Reanimator que suele utilizar Animate Dead de vez en cuando. Y creo que nomás usa Animate Dead por Animate Dead, pues el fanático. El fanático. Fanatic. Y hay algunos que le ponen el Recurring Nightmare. También Simón, carta muy cara. Es un pedazo también. Cartulina, madre mía, pero sí es muy caro. Sí. La verdad es un deck muy complicado de usar, pero en cuanto le agarras el ritmo, imparable. Sí. Imparable. Lleva todos los Goyf que se pueden. Sí, y luego tiene criaturas muy fuertes, pues, en esos colores. Deadpool. Y muy importante, si se van a armar este deck, aparte de todas las cartas que les dijimos, tiene que conseguirse el Planeswalker. Se me acaba de ir el nombre.
El Gruul. Miscambú. Ajá, o sea, pues es que también está Duran Six, pero no Sí, creo sí, que sí, no se no. lleva. Miscambú Miscambú es un todo donde lo pedazo puedan para tu meter, liga. se mete Miscambú. Miscambú es una Wincon también. Es una carta de Planeswalker de 4 maná, Gruul y 2 genéricos. Que si resuelve, madre mía. Sí. Madre mía. En sexto lugar, ahí tenemos, por ejemplo, a Felia. Felia, criatura legendaria, perro. Por un incoloro y uno blanco, con flash. Te da una criatura 2/2 que siempre que ataque, puedes exiliar puedes exiliar un permanente que no sea tierra. Ese permanente va a regresar al final del turno. En el siguiente end step. Y si es un permanente de tu lado del campo, se le va a poner un contador +1/+1 a Felia. Entonces, lo que decíamos ahorita, muy importante jugar cartas en el turno del oponente. Entonces, Felia lo que tiene es que es un deck, pues se podría considerar agro. Trae suficientes criaturas para considerarse agro y es un deck que va a ganar atacando. Este deck, aparte, por el efecto de Felia, sí, obviamente cuando tú atacas te puedes quitar la amenaza más importante en el campo del oponente. Si quieres conectar. Para dejar libre para el ataque. Pero lo que tiene también es muchas criaturas blancas importantes con efectos de ETB, que es cuando entran al campo, hacen su efecto. Aquí puedes tener, por ejemplo, Palace Jailer. Cuando entras, te haces el monarca y exilias una criatura mientras tú haces el monarca. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando tú juegues Palace Jailer, vas a exiliar una criatura, vas a ganar el monarca. Vas a atacar con Felia. Vas a exiliar tu Palace Jailer. Al final del turno va a volver a caer. Y vas a volver a exiliar otra criatura. Y la primera va a seguir exiliada. ¿Por qué? Porque sigue siendo el monarca. Aquí entran cartas importantes como por ejemplo como Cloud. ¿Por qué? Cuando cae vas a buscar un artefacto. Como el Stoneforge Mystique va a tener el mismo efecto. Entonces tú puedes estar reciclando estos efectos gracias a Felia, porque van a regresar al campo dentro de tu poder y aparte al mismo tiempo vas a estar pumpeando a Felia. Cada vez que sea un permanente de tu lado del campo, se le va a poner un contador +1/+1. Otra ventaja muy grande de Felia es que es una criatura bastante barata. No te cuesta nada castearlo 3-4 veces desde la Command Zone pagando el tax. Aún así, es un deck que puede llevar, por ejemplo, igual el Command Beacon para traértelo directo a la mano y no estar pagando el tax. Sí, lo padre de Felia es que sí, Felia es una amenaza. Felia es una criatura que empieza a meter presión, sobre todo porque la castea... Supongamos esta situación. Tú empezaste, juegas tu tierra de turno, va el oponente. Juegas su tierra de turno, voy yo. Juego mi tierra de turno. Si estás jugando contra control, aunque tenga flash, se la casteas, porque si no vas a tener el mana para el counter, ¿no? Eso es normal. Le dices, vas. Supongamos que él jugó su tierra de turno porque estás jugando contra control y te dijo, vas, que es el claro ejemplo de tengo el counter para la Felia. Se la casteas, chingue su madre, tú se la tiras. Le tiras Felia y ya se tapea. Eso es algo importantísimo con Felia, porque en tu turno 3 vas a agarrar al control tapeado. Sí. Y eso mete mucha presión. Ahí ya te permite bajar amenazas más fuertes. Y Felia se va a seguir castando 4. Entonces sigue siendo muy fácil de castear. Entonces es algo que mete mucho, una presión que mete muy fácil Felia. Pues. Sí, y Felia, por ejemplo, es uno de los decks que se favorecen de traer la Gemstone Cavern. Sí. Y Gemstone Cavern es una tierra que si tú la tienes en tu mano inicial y no empiezas el juego jugando, puedes bajarla de todas maneras, exiliando una carta de tu mano. Y esa tierra te va a estar dando un mana de cualquier color. Es una manera muy, muy fácil de estarle ganando, por ejemplo, el turno a control. Sí, ¿Por qué? Porque vas a empezar con maná disponible desde su turno. Sí. Es fast mana. Todo lo que... El control... Siempre hay un triángulo, ¿no? Así vamos a acelerarnos un poquito los decks. Siempre hay un triángulo. Que es como que un triángulo de equivalencia. El control le va a ganar a midrange. Sí. Midrange le va a ganar a agro. Y agro le va a ganar a control. No quiere decir que siempre suceda, pero por lo regular, eso tienes que tener en cuenta para saber cómo vas a jugar el matchup. Si tú estás jugando control y vas a jugar contra algo agro, pues evidentemente la tienes de perder. Entonces, ¿qué mano te tienes que quedar para jugar contra agro? Es una de las cositas, ¿no? Pero Felia es un gran deck. Felia es un grandísimo deck. Algo similar en el siguiente puesto tenemos a Cloud.
el de Final Fantasy. Sí. El Cloud de 2 mana, el mono blanco. Midgard Mercenary. Es- Midgard Mercenary. sí, El mercenario de la Tierra Media. ese mero. Ese mero. Lo que pasa con Cloud es que también suele ser muy agro. Incluso hay ciertos decks que puedes hacer swap. Sí. Dependiendo del matchup que tengas, puedes intercalar entre Cloud y entre Felia haciendo Commander Swap, ¿no? Pero Cloud normalmente sí buscas castearlo turno 2. ¿Por qué? Porque lo primero que te vas a buscar es Commander's Plate. Por lo regular. Algo que tiene Cloud es que es muy agro. Cloud te empieza a meter presión muy rápido, con mucho bichito. Y sobre todo porque es un comandante tutor. Sí. Que tu comandante sea un tutor es bastante fuerte. Que siempre tengas acceso a un tutor es bastante duro. Sí. Y aquí entran, por ejemplo, diferencias con Felia. Precisamente como tu comandante es tutor, tienes la facilidad de meterle, por ejemplo, una espada de fuego y hielo. Tienes la facilidad de meterle un Umezawa Yite, tienes la facilidad de meterle un Skullclamp, porque son cartas que tú sabes que vas a tener Shadowspear. disponibles. Shadowspear son cartas que tú sabes que vas a tener disponibles o desde el principio o más bien cuando tú las necesites y no vas a depender tanto de que, bueno, pues a lo mejor me sale, a lo mejor no. A ver si la Sí, jalo. sí. Y aquí ya puedes, a la diferencia, por ejemplo, entre los decks, si tú armas un deck que quieres que sea dedicado a Cloud, le puedes meter cartas como Masterwork y of Ingenuity, que es un artefacto que va a caer como copia de otro artefacto. Simón. Entonces ahí puedes copiar el artefacto que más te convenga, por ejemplo, la espada, el Yite, la misma Commander's Plate. Son decks Ajá. que también te permite buscar la respuesta Sí. a lo que el oponente está jugando. Si te fijas, tenemos como que un tipo de parámetro de que la gran mayoría de decks buscan tener la respuesta correcta en el momento correcto. Sí. Entonces Cloud es un deck muy bueno, es un deck agro, que tienes un tutor en la zona de comandante. Y si nos repasamos así rápido, pasamos control tempo, combo, toolbox, agro y agro. Sí. Yo personalmente que sí he jugado el Cloud, que lo armé para hacer Cloud, dos cartas que yo considero muy importantes y que son de Final Fantasy. Son el Seed, Fireflyer Pilot. ¿Por qué? Sí, Porque sí, los también. equipamientos y los vehículos te van a costar uno menos. Y aunque no trae muchos equipamientos, sí son muy importantes cuando estás jugando el deck dedicado a Cloud. Simón. Y aparte, puedes pagar 2, tapearlo y regresar un equipamiento o vehículo del cementerio a tu mano. Y el otro es el Helitropter. Helitropter, sí. Porque aparte que tiene Flying, siempre que una criatura ataque, otra criatura atacante va a ganar Flying. Entonces, algo muy importante en los decks agro y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Cloud, que tiene la habilidad de que si tiene un equipo, valga la redundancia, equipado y tiene una habilidad que se activa cuando ataque, se va a Cuando activar triggerea. cuando triggerea, se va a triggerear 2 veces. Entonces, muchos equipos tienen habilidades cuando ataca o cuando hace daño. Por ejemplo, Entonces, el Yite. como por ejemplo el Yite, entonces quieres que tu Cloud sí haga ese daño. Y el Helitropter le ayuda a darle flying cuando ataca. Y aparte, las habilidades de equipar, desde que tarjeten a esta criatura, te cuestan 2 menos. Sí, entonces puedes Son, equipar. son dos cartas que yo considero que muy probablemente, si tu intención es hacer Commander Swap, no son tan útiles. Pero si te quieres hacer el deck dedicado de Cloud, tienen que ir. Sí, te dan mucha ventaja. Entonces la gran mayoría de decks se construyen con mucha química entre todas las cartas, que todas tienen un porqué y todas tienen su función. Entonces con Cloud, aparte que te busques la respuesta que necesitas en ese momento, son puras cartas de alto value. O sea, si te bajan una espada de azul roja y te conecta esa espada azul roja y triggerea 2 veces, ya estás en serios problemas. Pues entonces, esa es la presión que mete Cloud. Sí. En tercer lugar y medalla de bronce Es correcto. en decks más populares tenemos al Tasigur de Golden Sí, Fang. al Tasigur. Ajá. Aquí sí, aquí sí ya estamos metiéndonos con un deck que si bien puede parecer, o sea, como que complicado por ser 3 colores, realmente es el primer deck que estamos viendo en la lista Control. Es un deck con muy pocas criaturas. 6 a lo Lleva mucho. la batería normal de counters y otros 15 aparte. Sí, Pero sí, lo sí. que funciona mucho en el Tasigur también son los cantrips, que son cartas baratas que las vas a jugar pronto
vas a llenar tu cementerio y aparte te vas a estar asfixiando tu mano. Esto es porque Tasigur es una criatura que cuesta 5 genéricos y uno negro. 6 no es barato y no es tan normal en comandantes. El único que hemos visto con este costo hasta ahorita fue el Umbra, pero porque es un deck que tiene mucho RAM. En el caso de Tasigur, lo que tiene es la habilidad de Delph, que quiere decir que tú puedes exiliar cartas de tu cementerio para pagar por el costo del maná genérico de Tasigur, ya sean los 5, pero pues el maná negro ese sí lo tienes que pagar todas las veces. La diferencia con Tasigur es que el Commander Tax no le afecta tanto porque como tú estás jugando mucho spell rápido, estás llenando tu cementerio y el Commander Tax también se puede pagar con la habilidad de Delph. Y aparte Tasigur tiene una habilidad que pagando dos genéricos y dos híbridos, ¿cómo se llama? Simic, o sea, 2 verde o azul, vas a poner el tope 2, no, las 2 del tope de tu librería en tu cementerio. Y luego vas a regresar una criatura no tierra de que el oponente elija del cementerio a tu mano. Básicamente le estás diciendo al oponente con qué te quieres matar, papito. Sí, porque con la misma habilidad de Delph tú estás eliminando todas las cartas del cementerio que ya no te sirven y básicamente sí le estás dando la opción entre qué arma quieres, porque ahí te va. Entonces, Tasigur, como les comentaba, lleva todos los counters habidos y por haber. Lleva muy pocas criaturas. Y por lo general son criaturas con mucho value. En el caso, por ejemplo, de Tamillo, Inquisitive Student, porque es una criatura barata. Va a estar tapeando, te va a estar generando Clustons que te van a ayudar a jalar más cartas. Pero Tamillo se va a convertir en un Planeswalker a la hora de que tú jales 3 cartas en el mismo turno. Que con Brainstorm, Brain Surge y otras cartas es muy fácil. Y la Tamillo, en su forma Planeswalker, Season Scholar, es una criatura que te va a seguir ayudando para defenderte, porque todas las criaturas, su primera habilidad es que las criaturas de tu oponente tienen -1/-0 cuando te atacan a ti o a Planeswalkers que tú controles. De esto, básicamente es porque el deck lleva muy pocas criaturas, entonces te tienes que dar tiempo para armar tu jugada y te tienes que estar defendiendo. Ahora, Tasigur es un 4/5, no es una criatura pequeña. El control del azul y el Sput Removal del negro te van a ayudar incluso a ganar con daño de Tasigur. Es que lo que pasa con Tasigur, algún punto de vista, y lo que yo en mi perspectiva lo hace muy fuerte, es que constantemente en el Tasigur tienes un 4/5, turno 2, turno 3. Sí. O sea, está heavy. O sea, que un 4/5 constante esté en turno 2, un turno 3. Que si lo remueves te va a seguir costando un mana en turno 4 y vas a tener destapeado todo lo demás para tus contras, porque les decimos que es un de control. Es lo que hace que Tasigur sea muy fuerte. Que te ponga un tremendo bichote tan rápido y que tenga la respuesta si lo quieres matar o si quieres castear algo, es lo que hace Tasigur muy fuerte, pues. Aquí tenemos una de las últimas cartas que sí ha entrado mucho, sobre todo en este tipo de deck control con negro. Es el Fire Nation Occupation. Porque siempre que cuando él entre va a crear un soldado 2/2 con Firebending 1. Y siempre que tú castes un spell en el turno del oponente. Un spell el que sea. Puede tener flash, puede ser instant y el que tú puede ser criatura. Ajá. Entonces todo esto te va a estar creando otro soldado. A lo mejor el Firebending no es tan importante. El Firebending te va a generar uno de maná rojo. Lo importante aquí es que vas a estar creando cuerpos que te van a estar defendiendo en lo que tú armas tu juego. Y aquí podemos encontrar el combo también del Jace, Wielder of Mysteries, con el Tainted Pack. Tainted Pack o Demonic Consultation. Tainted Pack, Demonic Consultation son cartas que tú vas a exiliar cartas de tu deck hasta que encuentres la carta que tú estás buscando. Y Jace, el Wielder of Mysteries, tiene una habilidad que si fueras a jalar cartas mientras tu librería no tiene cartas, ganas el juego. Entonces ahí está fácil, o sea, Jace en campo, exilias todo tu deck, intentas jalar carta, se acabó. Ganaste. Por lo regular, el Jace lleva en estos colores si entran. Es el Jace. Lo difícil del Jace es que te pide triple azul. Sí. Te pide triple azul y un genérico. No hay tanto problema en el Tasigur porque la gran mayoría de las cartas de Tasigur son azules. Después va el negro y casi nada de verde. Entonces ya como 4 cartas de verde nada más. Entonces,
lo que buscas hacer es bajar el Jace y tener en mano Tainted Pack, Demonic Consultation, o hay ciertas listas que le meten Toglash. Toglash es un encantamiento de la lista de reserva que cuesta 4 manás, 2 azules, 2 genéricos. Tiene como un upkeep de milear una carta, puedes pagar 0, mileas una carta del deck y previenes el siguiente un daño que se te fuese a hacer. Entonces es parte del mismo combo. El chiste es milearte, quedarte sin librería y con el trigger en el stack del +1 del Jace que te permite jalar carta, ya ganas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y ojito con este combo. ¿Por qué? Porque si está el trigger en el stack del Jace y te truenan al Jace, el Jace necesita estar en el campo. Si no, pierdes. Entonces hay que tener pilas con eso. Sí, es correcto. Y vamos ahora sí con la medalla de plata. Quintorius es un elefantito nuevo que acaba de entrar. Hey. Me parece a mí increíble. Quintorius es un Planeswalker de 4 manás, Boros 2 genéricos, que tiene la habilidad de, básicamente, cuando una carta tuya sale del cementerio, pones un Spitiru 3-2. Está heavy. Por lo regular, Quintorius se juega de esta forma. Tienes 2 formas de jugarlo. Uno control y uno agro. Por lo regular, se recomienda más el control. Sí. ¿Por qué dices control en Boros? Tú te piensas, ¿qué clase de control puedes tener en Boros? Tienes mucho spot removal y tienes mucho barrecampos. Pero en early, lo que tú vas a estar jugando son cosas como Ghost Vacuum, cosas como la tierra esta que... Los artefactos que te exilian cosas del cementerio. Vas a empezar a setearte de esa forma para que cuando bajes Quintorius en turno 4, turno 3 con Crystal Vein, empieces a activar esos artefactos, empiezas a exiliar cartas del cementerio y como no importa, como es habilidad estática, no importa si lo haces en el turno del oponente, te va a ir creando Spítirus. Una vez tú tengas tus Spítirus, le vas a hacer el -2 creo que es, y le vas a dar Double Strike a todos tus Spítirus. Double Strike Haste les da. -4. Los espíritus que tú controlas ganan Double Strike y Vigilance hasta el final del turno. Entonces buscas el one shot. Pero también cuando cae Quintorius jalas 2 cartas, puedes descartar una carta y jalar 2. La primera habilidad. La primera habilidad, ajá. La primera habilidad es, puedes descartar una carta. Si lo haces, jalas 2 cartas y luego mileas una. Entonces el chiste es empezar a llenarte como que el cementerio, empezar a setearte con este tipo de artefactos. Si empiezan a jugarte agro, barres el campo. Si empiezan a bajarte bichitos, los exilias con el blanco. Tienes acceso a Solitude, tienes acceso a Sword of Closure, tienes acceso a Erode, tienes acceso a Lightning Bolt, a Ira de Dios. Tienes bastantes cartas para controlar el campo. De una vez ya controles el campo, bajas a tu Quintorius, empiezas a exiliar todas las cartitas del cementerio, empiezas a crear espíritus y después con el -4 one-shoteas. Sí, aquí las cartas importantes en el caso para estar recurriendo a la habilidad de los espíritus es el Currency Converter, el Agatha Soul Cauldron, la reliquia de Progenitus, cartulinazo, un clásico, el Ghost Vacuum. Y aquí tenemos una carta que literal se usa en este deck, yo creo, y nada más, que se llama Scrambling Claws, que es igual un artefacto por 1 de maná, tapeas y el jugador objetivo remueve una carta de su cementerio del juego. Y puedes pagar 1, sacrificarla y remover todo el cementerio de un jugador del juego y jalar carta. Lo que normalmente buscas son estos motores que te estén exiliando cartas. De preferencia de 1 por 1. Sí. Porque así tienes todo, básicamente todo el cementerio del oponente y tuyo es un posible cuerpo. Sí. Entonces eso es lo heavy pues, de Quintorius. Quintorius es un deck que si lo deja hacer es muy explosivo. Es un tipo de tempo Boros raro, pero que sí jala. La neta está muy duro Quintorius. Sí, aunque la habilidad del Quintorius solamente cuando una carta deja tu cementerio. Simón. Sí. Pero por eso igual, por ejemplo, cosas como el Agatha Soul Cauldron y el Ghost Vacuum, que aparte, y el Currency Converter, que no solamente te las van a exiliar, te van a generar un value. Yo creo que son las cartas más importantes que tener en el deck. Y ya en medalla de oro. Medalla de oro y por bateada, ¿eh? Pero mucho. Así. Por diferencia enorme. Sí, como les comentábamos en un principio, aquí en MTG Top 8 se maneja unos porcentajes que es por popularidad. Ahorita lo estamos checando, sinceramente, va un poquito regulándose, pero lo tenemos con 133.8%. My name is Miguel O'Hara, and this dimension's one and only Spider-Man.
siguiente, que es el Quinteros del que acabamos de hablar, tiene un 45.4%. O sea, literalmente Spider-Man triple. aparece en básicamente todos los torneos más de 2 veces. Por cada deck de Quintorios, básicamente, hay 3 Hay Spider-Man. 3 Spider-Man, correcto. Entonces, Spider-Man específicamente Spider-Man 299. Es una criatura legendaria, hombre, araña, humano, héroe, que por uno rojo y uno azul, o sea, es un Iset, te va a dar un cuerpo 2-3. Ahora, siempre que castees a Spider-Man, bueno, para empezar, no puedes castear a Spider-Man durante primero, segundo o tercer turno. Eso le da, podría parecer como que cierto drawback. Dices tú, bueno, no lo puedo castear Como que está nerfeado. pero técnicamente eso te está evitando que lo castees sin tener respuesta en mano para protegerlo. ¿Por qué? Porque eres Iset. Para cuando caiga ya vas a tener con qué protegerlo. Tiene Double Strike Vigilancia. Al principio de tu end step, si jugaste una tierra, si jugaste una tierra o casteaste un hechizo desde fuera de cualquier lugar que no fuera tu mano, Spider-Man 2 de 2099 le va a hacer daño igual a su poder a cualquier objetivo. Al que puedas tarjetear, a ese le va a hacer daño. Entonces, ¿qué buscamos? Para empezar, Spider-Man se triggerea a sí mismo porque lo juegas desde la zona de comandante. Cuando cae, al final del turno, si sobrevivió, ya le puedes hacer 2 daños a lo que sea. Entonces, ¿qué traes aquí? Número 1, un removal. Porque es un burn. Sigue siendo 2 En el daños. deck, como les comentábamos, traes toda la batería normal de counters. Mana y aquí Leak. ya traes toda la batería normal de burn. Lo que es Lightning Helix, Chain Lightning, Bolt. Galvanic Discharge, un Holy Hit, Abrade. Y además traes cartas, yo creo que las más importantes en el caso de Spider-Man son las cartas que lo pompean. ¿Por qué? Porque no va a necesitar tener que atacar para hacer daño al final del turno. Si tú bajas a Spider-Man y le das +3/+0 hasta el final del turno, al final del turno, aunque no haya atacado, va a hacer 5 de daños a cualquier cosa. Aquí una de las cartas más importantes que también va en Aragorn, creo que no la mencionamos, porque la base de maná, exceptando en Lumbra, es básica. Tus Fetchlands, tus Shocklands, tus Duales, tus Fastland y alguna que otra de utilidad. Aquí la carta de utilidad más importante, yo creo, es la Arena of Glory. Arena of Glory en Spider-Man. Bueno, en muchos decks con rojo suele ser un pedazo de cartulina de Arena of Glory. Arena of Glory es una tierra que entra destapeada si controlas una montaña. Puedes pagar uno rojo y tapearla y generas 2 rojos. Sí. Si casteas una criatura con ese maná, que puedes castear 2 criaturas con uno rojo y uno rojo, si utilizaste ese maná para castear una criatura, esa criatura gana haste. Entonces lo que tú buscas con Spider-Man es que gane haste. Sí. ¿Por qué? Porque sigue siendo un 2-3 Double Strike Vigilance. Entra, te ataco, te pega 4 en el lane step, sí, en el peor de los casos, te pega otros 2. Sí. Entonces por eso es que es muy importante este tipo de cartas que pueden darle haste a Spider-Man, pero todavía hay ciertos hay ciertos spells, por así decirlo, que hacen más agresivo el Spider-Man. Sí. Por ejemplo, el que le da +3/+0 y haste por un mana. El Reckless Charge. Aparte, las 3 cartas que yo considero que van en Spider-Man sí o sí y que lo hacen en un deck particular son, en primer lugar, esa, Reckless Charge. Es una carta que por uno rojo te va a dar +3/+0 y haste hasta el final del turno. Pero, además de eso, esta carta tiene un costo de flashback. 2 genéricos y uno rojo. ¿Qué quiere decir? Que la puedes volver a jugar por este coste desde el cementerio. No solamente puedes usar el hechizo para pompear Spider-Man 2 veces. El castearlo por su coste de flashback te va a triggerear la habilidad de Spider-Man. Porque estás jugando una carta desde fuera de cualquier lugar que no sea tu mano. La segunda es una que hace prácticamente lo mismo, que es Wild Ride. Por uno rojo le va a dar +3/+0 y haste hasta el final del turno. Con la habilidad de Harmonize, de 4 genéricos y uno rojo, que dice que puedes castear esta carta desde tu cementerio, pagando el coste de Harmonize. Y puedes tapear una criatura que tú controles para reducir su coste por X, donde X es el poder de esa criatura, que también te va a triggerear la habilidad de Spider-Man. Y la tercera, que no todos lo llevan, pero yo no sé por qué no lo llevarían, es Cloud of Dominus.
Cloud of Dominus es un encantamiento que por un híbrido Izzet, o sea, ya sea uno azul o uno rojo, es un encantamiento ahora. Vas a encantar una criatura. Le vas a dar +1/+1 y Shroud si es azul. Y +1/+1 y Haste si es roja. En el caso de Spider-Man es las dos. Le vas a dar +2/+2. Shroud y Haste. Lo que quiere decir, de nuevo, va a poder atacar desde que llegue. Y aparte lo dejas pompeado para que al final del turno haga otros 4 de daños. El único truco en el caso de Cloud of Dominus, que si quieres hacer más hechizos sobre Spider-Man, los tienes que hacer para que se resuelvan antes que él, porque Shroud, recordemos, es hexproof, pero tú tampoco lo puedes tarjetear. Sí. Lo que pasa con Spider-Man es que es un deck muy explosivo. Sí. O sea, te puede jugar de la nada Spider-Man su turno 4, que es donde lo casteas, tienes 4 manás. Porque lo más rápido que lo puedes castear es un turno 4. Pagas tus 2 manás con el Spider-Man, te cae el Bishop. Pagas uno rojito, le das +3/+0 Haste. Del verbo se hace 5/3, Double Strike, Vigilance. Pasas al combate. Si no tiene blockers, le pegaste 10 daños. Sí. Pasas al end trigger del Spider-Man, como lo casteaste, el mismo Spider-Man, fuera de tu mano, triggerea y como es hasta el final del turno, una 5/3, vas a hacer 5 daños a cualquier target. Entonces es un turno de 15 daños muy explosivo. En adición a que si no es explosivo, tienes todo el control del mundo. Sí. Y tienes todo el agro del mundo. Si ya le hiciste 15 daños en ese turno, al siguiente, literal, o sea, por ejemplo, si usaste el Reckless Charge, lo vas a jugar por flashback. Incluso aunque no ataques con Spider-Man, vas a pasar el turno, le vas a hacer otros 5 daños. Lleva muchas cartas, por ejemplo, como Expressive Iteration, que te ayuda a jugar cartas desde el exilio, por su mismo efecto. Lleva cartas como la Elia muchas veces, Inti. ¿Cómo se llama el chabón este rojo que te permite castear spells de instant o sorcery cuando ataca? El mago este. Sí, es de Amonkhet. No todos lo llevan, sí sé cuál es. Ahorita no lo traigo aquí en el pero en la lista. Puede armar. Esa es otra, que Spider-Man se puede armar de muchas formas. Traes, por ejemplo, el Bone Crusher Giant. Juegas el spell, lo mandas de aventura y luego lo juegas desde el exilio como criatura. Otro trigger del Spider-Man. El Brazen Borrower. Igual. Lo vas a jugar el spell, se va a ir de aventura. Cuando castes la criatura, es otro trigger de Spider-Man. Para mí, Joaquín, yo creo que Spider-Man, de todos los decks que hemos hablado, es el más consistente. Es el más consistente. Ese es el detalle también. Izzet, yo creo que junto con Simic, menos que Simic incluso, son de las combinaciones más con más recursión. Que tú tienes muchísimas maneras de jugar el deck y tienes muchísimas maneras de ganar. Entonces, en el caso de Spider-Man, este fue el top 8, como les comentamos, de popularidad, ¿no? Que como lo dijimos en un principio, en el caso de formatos competitivos es popular porque gana de manera consistente. Spider-Man vino a tomar el lugar de Aragorn. Aragorn llevaba ya bastantes meses, si no es que años, en el top 1, igual, con más de 100% de popular, más de 100% de aparición en torneos, que quiere decir que se veía mucho tiempo. Ahora, le comentaba yo a Héctor, yo considero, si se fijaron ahorita, Aragorn estaba casi, prácticamente en el último lugar del top 8. Y Spider-Man en el top 1. Spider-Man no solamente lo desbancó, sino que lo mandó al último escalón del top 8. Yo creo que esto se debe a que mucha gente que jugaba Aragorn ahora está jugando Spider-Man. No solamente que Spider-Man se esté jugando más, reemplazó a Aragorn. ¿Por qué? Porque le estás quitando un color, estás abaratando tu base de maná, estás facilitando jugar el deck porque estás jugando solamente 2 colores y estás aumentando mucho la consistencia. Y la agresividad con el control. Sí. O sea, lo que tiene, y deja tú, o sea, de todos los decks que hemos hablado, realmente yo pienso que Spider-Man es el más barato. Tú dices, carnal, pero lleva una Volcanic Island. Créeme que en Spider-Man no la necesitas. No la necesitas. La puedes llevar, la tienes, claro, ponla. Sí, claro, ajá. No la necesitas. Spider-Man es tan consistente, es tan buen deck, es tan... Incluso hasta divertido de usar. Sí. O sea, Spider-Man sí es muy divertido de usar porque cuando te salen esos turnos explosivos de 15 años, dices, a la torre, qué macizo está.
Cuando tienes todo el control del mundo, puedes llevar incluso hasta... Como usas 2 colores nada más, si se fijan, cuando te toca jugar contra decks de 3 colores o más, tienes la ventaja de que puedes llevar Magos of the Moon o Bringer of the Sea. Sí. Y son Harlocks Y esos. la curva de maná de Spider-Man es muy baja. Demasiado. Las cartas más caras en Spirit coste, no, Mystic Confluence y Cryptic Command. Y no todas las listas lo Y llevan. no todas las listas lo llevan. Ujú. Y la más difícil de castear, yo creo, vendría siendo el Archmage Charm, que es el que triple porque azul. te pide triple azul. Pero igual, incluso sin la Volcanic Island, ahorita la selección de tierras que te dan de 2 colores es bastante Le buena. metes la Verge, le metes la Payland, le metes... Y como nomás son 2 colores, literalmente yo creo que usas, por lo regular, 5 y 5 básicas de cada color. O sea, 5 rojas, 5 islas y 5 montañas. Ujú. Por lo regular. Entonces, de todas formas, te da mucha consistencia, pues. Y aquí hubo una revalorización de una carta que yo personalmente tuve unos 7 años guardada intentando vender. Nunca se vendió y qué bueno. Es el Swarmyard, que es una tierra sin ningún tipo de habilidad que se pueda considerar buena. Te da 1 de maná incoloro cuando la tapeas, pero tiene una segunda habilidad que dice que regeneras el insecto, rata, ardilla o araña objetivo. Justo. Lo que el Spider-Man ocupaba. Entonces, la verdad, la popularidad del Spider-Man ha sido tanta precisamente por esto. Es un deck muy bueno, muy consistente, muy fácil de armar. Igual, si no tienes los burn más poderosos, casi cualquier hechizo burn te sirve. Yo creo que lo más importante serían el Wild Ride, el Reckless Charge y el Cloud of Dominus. Sí, sin duda. Fuera de ahí y de la batería de counters que ya hablamos, yo Y creo la batería que de counter suele ser muy económica. Sí, O sea, sí, vas sí. a llevar cosas como Luz Focus, Mana Leak, el Mystic Confluence, Cryptic Command. Suelen ser Archmage Charm. Son puros counters que valen menos de Sí. $3. todo esto en específicamente, y ya pues apartándonos, ya habiendo comentado el top 8, todo esto que acabamos de comentar de Spider-Man nos ha llevado a nosotros y en general a todas las personas que jugamos Duel a una polémica de si se debería banear a Spider-Man 299 y por qué sí y por qué no. Es que tenemos una premisa difícil en Sí. ese aspecto. Si me preguntas a mí, yo estoy a favor que lo baneen. Ajá. Porque para mí es un deck demasiado consistente y demasiado popular. Pero ahí te va. ¿Por qué vas a banear algo que es popular? Que es popular. En la historia, Wizards, recordemos que Duel Commander no está bajo el control de Wizards. Wizards ha llegado a banear cartas en sus formatos oficiales, no tanto a lo mejor porque sean muy poderosas o porque te den el win directo, sino porque no tienes una razón para no jugarla, va en todos los decks y lo que hace es que baje mucho la variabilidad en los torneos. Entonces, por la salud del formato, por ponerlo de una manera muy abrupta, se banean estas cartas. Y esa es una de las razones que da la gente por la que se debería banear Spider-Man 299. Como les comentamos, 133% de presencia en los torneos. Y el siguiente es Quintorius con 45%. Es que es una locura. Es demasiada la O diferencia. sea, si puedes jugar Spider-Man, no tienes una razón para no hacerlo. Porque, de nuevo, no es un deck opresivo y no es un deck que gane siempre. Pero tienes mucha más posibilidad de ganar con él que con otros decks. Eso es una realidad. Es que es demasiado consistente. Si algún día prueban Spider-Man, difícilmente va a ser inconsistente. Tienes a tu comandante turno 4 con la respuesta para protegerlo. Tienes un spot removal con tu propio comandante manteniendo tu protección. Y si llega tu turno y destapeas y te quitan el Spider-Man, lo puedes volver a castear, pues. Y aparte estás jugando un deck con control y con burn. Hay veces que el Spider-Man te deja cerca. No es necesario, ¿sabes qué? Ya no lo tengo que bajar. Te aviento otros 3 burn a la cara y ya fue te bajo juego. un Void, te tiro un Lightning Bolt. Por ponerte, mira, por ejemplo, los últimos torneos de Spider-Man, ahí les va así, de corrido los lugares. Segundo, cuarto, segundo, primero, de quinto, octavo, segundo, de quinto, octavo,
primero, de quinto octavo, tercero cuarto, segundo, tercero cuarto, quinto octavo, primero. Es una locura. Si se fijan, no es un deck que siempre gane. Pero no baja del top 8. Pero no baja del top 8 por lo mismo. Es un deck fácil de armar, fácil de jugar, no tan caro y que tiene mucha probabilidad de ganar. Ahora, lo deberíamos banear solamente porque realmente lo que tenemos aquí es un deck popular, que aparte probablemente también sea porque es de una IP popular. Estamos hablando de Spider-Man 299, que si ustedes son fan de Marvel, acaban de ver hace pocos años Into the Spider-Verse y ahí sale, que es el Miguel O'Hara, pedazo de película. Entonces, tenemos un deck muy popular y que mucha gente quiere jugar. Ahora, ¿lo deberíamos banear por eso? Dices tú, para la salud del formato, ok, pero entonces me está diciendo que le vas a quitar la carta que mucha gente quiere jugar. A lo mejor, yo creo que esa es una de las razones por las que no se ha baneado. Número uno, porque no es tan opresivo, no gana siempre. Y número dos, porque vas a banear una carta porque mucha gente la está queriendo jugar. Yo considero que eso podría ser contraproducente. No tanto para la salud del formato, pero sí para la opinión de la gente hacia el formato. Siento yo que es una decisión difícil. Spider-Man ha tenido este debate desde que salió, básicamente, desde que se empezó a popularizar. Una vez se popularizó, ya no cayó nunca, nada más se fue para arriba. Vuelvo a decir, mi opinión es que sí se merece un ban. Sí. Yo, por ejemplo, no creo que se merezca el ban. Pero sí está muy difícil porque, como les comentamos, la facilidad del deck para armar y la versatilidad quiere decir que no es como que le baneas una o dos cartas y ya mataste el deck. Y matas el deck o le bajas el poder. Y las cartas que le tendrías que banear para bajar el poder son cartas que realmente no son tan importantes. Que nomás usan ese deck. Ajá, por ejemplo, le baneas el Bone Crusher Giant, o sea, lo estás baneando en todo el formato, o sea, ibas a darle a muchos. Son cartas tan básicas que le ibas a dar a muchos decks que no tienen vela en el entierro realmente. Sí, yo personalmente considero que no se debería banear solamente por ser muy popular. No, yo no considero que es una razón suficiente. Aquí es que nos dejen en los comentarios qué opinan. Comenten ustedes si lo deberíamos banear. Bueno, nosotros no. Si se debería ser baneado. ¿Cuándo es la nueva lista? O sea, ¿cuándo el anuncio? Falta bien poquillo, ¿no? Como un mes. Como 3 semanas, un mes aproximadamente. Más o menos ahí vamos. Estamos en veremos si lo banean o no. Quién sabe, todavía no sabemos. Yo espero que sí lo baneen. Joaquín espera que no. Son opiniones completamente correctas. Pero aquí el chiste es también que ustedes nos digan qué opinan, cómo lo ven, qué decks les gusta más, qué forma de decks les gusta más. Nos pueden dejar aquí en los comentarios. Sí. ¿Qué deck? Dime. Igual les comentamos en el canal, muy probablemente próximamente tengamos duelos. Vamos a subir gameplays de decks que nosotros usamos o que nosotros, los que normalmente jugamos. Entre ellos, en algún momento van a estar alguno de estos decks. Nosotros, como yo considero, como somos gente que juega normalmente como un Duel Commander, la mayoría de estos decks ya los hemos probado. Tenemos otros decks que de repente, como les comentamos, el hecho de que no estén en el top de popularidad no quiere decir que no sean buenos. Sí. Y para mí, el mayor ejemplo de esto es el Tibit que tú traes. O sea, el Tibit igual es un deck muy opresivo. En algún momento, si les interesa, les traeremos gameplay de Tibit contra lo que se... Por ejemplo, mi deck favorito es el Satya. El Satya es el deck que más disfruto jugar. Es el deck que más me divierte jugar. Y es un deck con el que he ganado torneos. Sí, y aunque sean los mismos colores que Aragorn, por ejemplo, no es un deck tan parecido a Aragorn. No. Es un deck bastante distinto porque la mecánica es distinta. Si les interesa, igual se los vamos a estar trayendo aquí en el canal. Coméntenos también de que si tienen algún deck o algún arquetipo de que, oye, yo quiero conocer más de este arquetipo, cómo se juega, qué cartas lleva. Coméntenoslos de qué decks quieren ver gameplays, qué decks consideran ustedes que deberían estar baneados. O si ustedes tienen un deck, ¿saben qué? Yo he tenido mucha suerte con este deck y no está en el top 8. Igual, coméntenos a ver cuáles lo podemos probar y ya vemos qué onda, ¿no? Perfecto. Me parece formidable. Creo que terminamos por hoy. Sí, este fue otro episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Igual, si les gustó, ya saben, like, hype, seguirnos. Aquí les vamos a dejar los enlaces a MTG Top 8. Ahí pueden ver la lista que le acabamos de dar.
Y a nuestras otras redes, si les interesa, estamos subiendo igual reels, historias de pequeños gameplays, pequeños deck techs y algunas partes del lore de Magic y de noticias de Magic que puede que les interese. Entonces ahí le ponen seguir, compartir, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.